Buenas noches, estimados estudiantes. Eh, Como les había informado hace algunos días, yo les voy a explicar por medio de este video tutorial cómo pueden sacar la respuesta del dominio de la frecuencia para los filtros. Es decir, pues obtener las mismas gráficas que hemos hecho en los ejercicios teóricos, ¿no? Y para esto me voy a basar en el examen parcial que hicimos, en los ejercicios que nosotros hicimos. Entonces, aquí en el examen parcial, en la corrección, en el ejercicio 4.1, me encuentro con un filtro pasa altas el cual tiene una frecuencia de corte de 10 kHz. Teníamos que diseñar este filtro, teníamos que suponer un capacitor y hallar el valor del resistor para que la frecuencia de corte nos diera 10 kHz. Entonces pues vamos a hacer esto mismo en Proteus, vamos a colocar el capacitor y la resistencia y miramos cómo es que sale esta gráfica, que se conoce como la respuesta del dominio de la frecuencia. Entonces venimos aquí al Proteus, vamos a sacar primero que todo, nos saquemos el resistor y coloquemos el capacitor también. Venimos acá donde dice capacitors y buscamos uno que diga genérico. Hay varios genéricos, están unos que no son electrolíticos, es decir, que no tienen polaridad. Hay otros que son electrolíticos, o sea que tienen polaridad. Entonces usemos los electrolíticos, que son los negros que pues hemos venido trabajando. Listo. Entonces pues ustedes muchachos saben que un filtro pasivo no es más que un filtro pasivo pasaltas, no es más que un capacitor en serie con un resistor. Entonces voy a colocar este resistor a tierra, le coloco place terminal ground y ahí lo tengo. Para hacer el análisis en el dominio de la frecuencia, yo debo seleccionar una fuente específica de entrada. Para eso vengo acá, a donde tengo la opción Generator Mode y saco una señal send y la conecto al condensador. Le doy doble clic a esta señal, escribo que se va a llamar la señal BI de entrada, con una amplitud, va a colocar una amplitud de entrada, voy a colocar un voltio RMS y que tenga una frecuencia de entrada de 60 Hz. No tiene desfase, ni tampoco offset. Entonces ahí tengo mi señal BI. Entonces lo que hace Proteus para sacar la gráfica del dominio de la frecuencia es comparar la señal BO con la señal BI. La señal BO la vamos a medir acá, en la resistencia. Entonces para poder medir esa señal y sacar la gráfica, tenemos que venir acá donde dice Probe Mode. Entonces vamos a decir que queremos colocar una probeta de tensión, de voltaje, y la vamos a colocar exactamente aquí en este punto. Ahí me dice que es R1, yo voy a decir que se llame BO y le doy OK. Entonces pues ahí tengo un filtro sencillo, un filtro pasa altas. Si yo quiero pues le puedo colocar aquí el nombre. Entonces filtro pasa altas. Puedo cambiarle las dimensiones en pulgadas. Ahí lo tengo. Entonces, ¿cómo saco esta gráfica del dominio de la frecuencia? Es muy sencillo. Resulta y pasa, muchachos, que Proteus tiene aquí una opción que dice modo de gráficas. Entonces, si le damos clic en modo de gráficas, podemos venir y sacar diferentes tipos de gráficas. Gráficas análogas, digitales, mixtas. Esta es la que nos interesa a nosotros, la gráfica que dice frecuencia. Entonces le damos clic a frecuencia y venimos con el mouse, damos clic en un punto y la arrastramos. Y ahí la tengo. Esta gráfica se llama Frequency Response. Entonces pues hay que ingresar los parámetros a la gráfica para que salga, para que podamos hacer el análisis. Entonces lo primero es darle doble clic a la gráfica. Cuando le damos doble clic a la gráfica, nos aparece por aquí una parte que dice referencia. Entonces tenemos que colocarle una referencia. En este caso la referencia pues será BI, que es BI, este BI de acá, que inicie en 10 Hz y termine en 1 MHz. Entonces pues la frecuencia de corte es de 10K, entonces estamos en el rango.
El intervalo son décadas de frecuencia. ¿Qué quiere decir décadas? En un factor de 10, ¿no? Entonces inicia en 10 Hz, una década después será 100 Hz, una década después será 1 kHz y así sucesivamente en un factor de 10. Entonces, pues acá dice opciones que la escala Y sean decibeles. Recuerden que los decibeles pues son un método matemático para calcular una ganancia o una atenuación de tensión, que es 20 logaritmo en base a 10 de la ganancia. Entonces pues yo le doy OK. Y finalmente lo que me queda hacer es jalar este BO a la gráfica. Entonces, ¿cómo lo jalo? Simplemente vengo acá, le doy clic a BO, lo jalo hasta la gráfica y lo suelto. Y ahí inmediatamente me sale BO y dice Gain. Gain en dBs. Entonces, pues este es un sistema que como tal no tiene ganancia, pero sí se va a atenuar de acuerdo a una frecuencia específica, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer ya en este caso para simular la gráfica es darle clic derecho y le decimos simular graph. Entonces cuando le damos simular graph, miren que me aparece exactamente la respuesta de un filtro pasadas. Lo que podemos hacer para agrandar la gráfica es darle clic derecho y le damos la opción maximizar. Una vez le damos la opción maximizar, nos damos cuenta que efectivamente en la escala horizontal tengo la frecuencia que inicia en 10 y llega hasta 1 MHz. En el eje vertical pues tengo la ganancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí tengo lo que sería la banda de atenuación y la banda de paso. Según el ejercicio que nosotros hicimos, yo calculé un capacitor de 1 microfarad y un resistor de 15,91. Entonces, ¿qué tengo en este momento, muchachos? En este momento, aquí en mi ejercicio Proteus, pues yo dejé el capacitor de 1 microfaradio y la resistencia de 10K. Entonces, pues me está sacando una frecuencia de corte para estos valores, pero no son los que yo calculé aquí para que la frecuencia sea 10 kHz. Entonces, pues lo que yo voy a hacer es cambiar los valores acá. Voy a decir que este sí sea de 1 micro, pero que esta resistencia sea de 15,91 ohmios. 15,91 ohmios. Bueno, para ser más exactos, 15,915. Y le doy OK. Entonces, pues ahí lo tengo, ya con mis nuevos valores. Entonces, si yo quiero salir del modo maximizado, lo cierro y vuelvo acá. Pero como yo acabé de cambiar los valores de la resistencia, pues tengo que volver a simular la gráfica para que me grafique de acuerdo pues a la frecuencia de corte que yo necesito, que es de 10 kHz para este pasaltos. Entonces vengo acá y le digo simular gráfico otra vez. Y miren que pues cambia la pendiente por la frecuencia de corte. Entonces voy a maximizarlo, o nuevamente aquí para analizarlo. Y en 10 kHz yo debo tener aproximadamente el 70% de la señal de entrada. Es decir, aproximadamente menos 3 decibeles. Entonces, como les digo, son menos 3 decibeles. Y vamos a ir acá, cuadramos la frecuencia de corte, recuerden, le damos clic a la gráfica y me ubico en 10K. Entonces, una frecuencia de 10 kHz debemos tener aproximadamente menos 3 decibeles de caída de intensidad. Entonces, miren que en 10 kHz exactamente tengo que menos 3 decibeles, muchachos. Entonces, todo esto que está acá, toda esta parte, es la banda de rechazo y la banda de paso comienza a partir de los 10K. Miren que a partir de los 10K ya me acerco a los 0 decibeles, porque no atenúa, ¿no?
A medida que nos acercamos a frecuencias más altas, pues la atenuación es cero. Entonces pues ahí tenemos nuestro filtro pasa altas con una frecuencia de 10K. Listo muchachos, entonces voy a cerrar aquí esta gráfica y ahí tengo pues lo que sería el filtro pasa altos. Si quiero simular otro tipo de filtro, pues el procedimiento pues básicamente es el mismo. ¿Qué es lo importante? Que ustedes coloquen la señal de entrada así como yo la coloqué acá, la señal BO, y configuremos pues los parámetros eh, de la gráfica para poder obtener pues la respuesta en frecuencia, el dominio de la frecuencia. Hay otra cuestión bien interesante que podemos hacer acá, y es colocar voltímetros a la entrada y a la salida para mirar el voltaje de salida. Si nos damos cuenta en el ejercicio, dice que el voltaje de entrada es de 20 voltios RMS. Entonces yo puedo decirle aquí que yo quiero colocar mi VI, que sea no 1 voltio, sino 20 voltios RMS, y empezar a variar las frecuencias. Si lo coloco en 10K, que es la frecuencia de corte, la salida tiene que estar aproximadamente en el 70% de 20 voltios. Le digo OK. Puedo colocar el voltímetro en AC para mirar la entrada y en AC para mirar la salida. Y ambos los conecto a tierra. Entonces en 10K, el 70% de qué? De la señal de entrada, que es 20, a la salida. Entonces corramos la simulación. Entonces ahí lo tenemos. Si se dan cuenta muchachos, en 10 kHz tenemos que la señal de salida es el 70% de la señal de entrada. Si yo coloco una frecuencia más bajita, digamos una frecuencia de 100 Hz, pues la señal de salida tiene que ser casi cero porque está en la banda de ¿qué? En la banda de rechazo. 0,20 está rechazando, ¿cierto? Frecuencias bajas rechaza. Pero si en vez de una frecuencia de 10, de 100 y de 10, le coloco una frecuencia de 50K, pues son frecuencias altas, ¿no? Por encima de la frecuencia de corte, es decir, que la señal pasa casi que completamente. Entonces ahí lo tenemos, deja pasar las frecuencias altas, nos podemos dar cuenta por medio del multímetro. Entonces nos podemos dar cuenta por medio del multímetro y también por medio de la gráfica de la respuesta en frecuencia. Entonces de esta forma muchachos pues podemos analizar filtros en Proteus de una forma bastante sencilla y la cual nos permite pues tener mayor claridad con respecto a este tema. Entonces pues espero que este video tutorial les sirva para realizar pues la última parte de la guía de los filtros, que consiste en el análisis en el dominio de la frecuencia por medio de esta herramienta tan importante, la cual también es conocida como el diagrama de Bode.